Es una de mis sagas favoritísimas. Yo recomiendo este orden. Sí, recomiendo hacer un pequeño ajuste en una de las historias cortas. Vas a sentir que... ¿pues qué? Hola, ¿qué tal? Ya les he hablado antes en este canal sobre la saga de Escuadrón y cómo es una de mis sagas favoritísimas, por lo cual decidí hacerles esta pequeña guía de lectura para aquellos que estén interesados en leer esta saga pero no sepan cómo empezar, qué leer antes, qué leer después. Y bueno, Escuadrón es una saga de ciencia ficción que nos cuenta que la humanidad, unos siglos en el futuro, deja la Tierra y se va a vivir al espacio en enormes naves espaciales. O al menos así fue el caso de la Desafiante, una nave que se estrelló por extrañas circunstancias en un planeta desconocido llamado Detritus, y los sobrevivientes se escondieron por 80 años en las cavernas de dicho planeta para protegerse de los ataques de una especie alienígena que por alguna razón los quiere exterminar. Pero los humanos no se quedaron de brazos cruzados, sino que decidieron entrenar a pilotos para defenderse. Y estos pilotos tienen un alto estatus en la sociedad. Y ahí es donde entra nuestra protagonista, Spensa, cuyo padre fue un piloto que un día fue acusado de traición por algún motivo. Y a partir de ahí Spensa está decidida a que cuando crezca se va a convertir en piloto, en parte para limpiar el nombre de su familia y en parte para descubrir qué hay más allá de los límites de su planeta, y en el proceso desentrañará ciertos misterios acerca de su mundo y acerca de su propia familia. Para propósitos de este video vamos a dividir esta saga en libros principales e historias secundarias. El primer orden es el de publicación. Tenemos la primera historia secundaria, que es un relato corto llamado La Defensa del Elíseo, el cual es una precuela de todo este universo. Después tenemos los dos primeros libros principales, Escuadrón y Estelar. Después tenemos otras historias secundarias que son Solar y Realba. Después el tercer libro principal, que es Citónica. Luego tenemos otra historia secundaria que es Perpetua. Después un relato más corto que es Hyperthief. Y por último el libro que lo cierra todo, Desafiante. Ahora, yo recomiendo este orden, sí. Simplemente recomiendo hacer un pequeño ajuste en una de las historias cortas y estoy hablando de La Defensa del Elíseo. Yo lo que recomiendo es colocar este relato después de Estelar y comenzar de lleno la saga directamente en Escuadrón y no en La Defensa del Elíseo. ¿Por qué? Porque siento que La Defensa del Elíseo, si bien es una historia bastante corta y con la que te puedes empapar un poquito de este universo para saber si te interesa seguir o no, siento que es una historia que de lleno te mete en su universo y digamos que no te explica nada, simplemente te muestran todo, te muestran información tras información. Y para variar, si después entras a Escuadrón, puedes sentir como que no tiene nada que ver una cosa con la otra, como que esperas que en Escuadrón te aclaren bastante de la información que te dieron en La Defensa del Elíseo y pues eso no pasa. Y otro motivo por el que te recomiendo empezar con Escuadrón es por ese halo de misterio en el que te sumerges, porque empiezas la historia sin saber prácticamente nada de este mundo más allá de la sinopsis. ¿Y por qué recomiendo leer La Defensa del Elíseo después de Estelar y no después de Escuadrón? Porque digamos que en Estelar nos revelan cierta información que nos hará más digerible La Defensa del Elíseo. Ahora bien, ¿puedo leer La Defensa del Elíseo después de Solar y Realba? Sí, pero eso sí, recomiendo muchísimo leerla antes de Citónica. Pero Andrea, ¿me haría un gran spoiler leyendo primero Citónica y después La Defensa del Elíseo? No se trata tanto de hacerse spoiler en este caso, sino de entender en dónde estamos parados. Si leemos todo sin leer La Defensa del Elíseo, sencillamente hay piezas de información que quedan como en el aire. ¿Pero qué es esto? ¿Quiénes son estos? Por lo demás es el mismo orden. Andrea, ¿en serio es necesario leerse cada uno de estos relatos para entender toda la historia? Pues en su mayoría sí es lo que recomiendo. Sin embargo, hay un relato que no es tan necesario de leer, y estoy hablando de Hyperthief. Este es más un relato de relleno, en mi opinión, y lo recomiendo leer antes de Desafiante, por lo menos si eres un fan de los personajes, porque si lees Desafiante
y terminas la saga y después lees Hyper Thief, como fue mi caso, pues vas a sentir que... pues qué. ¿Dónde pueden encontrar las historias secundarias de Escuadrón? En este libro que se llama Escuadrón Cielo. Acá tenemos Solar, Realba, Perpetua y la defensa del Ilicio, además de algunas escenas eliminadas de Escuadrón, el primer libro. Aquí no está Hyper Thief. Ese relato solamente lo encuentran en digital y en físico en la tienda del autor. Lo positivo es que Hyper Thief en versión digital es gratuito, así que no tienen que temer gastar su dinero en un relato que posiblemente les parecerá irrelevante como a mí. Y al principio del video hablaba de que este es un universo porque dentro de poco se va a publicar una nueva trilogía llamada Escuadrón Legado, la cual es una trilogía secuela de Escuadrón, en donde vamos a seguir a protagonistas un poco diferentes, pero por ser Escuadrón, pues obviamente los voy a leer. Y pues sin más, eso fue todo por este video. Próximamente les haré una reseña con spoilers y sin spoilers de toda la saga para el que esté interesado. Y pues sin más, nos vemos la próxima semana.